El sueño de esculpir el cuerpo perfecto alguna vez fue sinónimo de equilibrio, simetría y salud. En los comienzos del culturismo, allá por los años 60, los grandes referentes buscaban proporciones armoniosas que reflejaran el ideal clásico de la perfección física. Pero con el paso de las décadas, esa búsqueda dio un giro radical. Lo que importa ya no era la estética, sino el tamaño. En cuanto más extremo, mejor. Así surgió una generación de atletas que cruzó la línea de lo humanizantemente posible. Los cuerpos comenzaron a inflarse hasta proporciones casi inverosímiles, con cifras que parecían sacadas de la ciencia ficción. Esta carrera por el volumen trajo consigo hombres que aún hoy impactan por sus dimensiones. Greg Kovacs, por ejemplo, fue un hombre que desafió cualquier límite conocido, llegando a pesar cerca de 200 kilogramos fuera de competición. Su sola presencia eclipsaba al resto, pero el precio que pagó por sostener el físico fue devastador. Neisser Beatty y Dorian Yates también formaron parte de esta era dorada y oscura. Dorian redefinió el juego en los años 90. Ya no importaba la línea o la proporción, sino el ser el más masivo sobre el escenario. Y lo logró, aunque abriendo una puerta peligrosa para quienes vinieron después. El exceso se convirtió en la norma. Los cuerpos cada vez más monstruosos reflejaban la ambición sin freno, pero también una peligrosa desconexión con la salud. Estos titanes modernos sometieron sus organismos a entrenamientos descomunales, regímenes alimenticios extremos y sustancias que llevaban sus sistemas al borde del colapso. Detrás del brillo de la competición, las historias personales de estos gigantes revelan una verdad incómoda. En la obsesión por superar los límites, el culturismo dejó de ser un deporte para convertirse, en algunos casos, en un camino hacia la autodestrucción. Suscríbete y dale like si te está gustando. Con la llegada de figuras más recientes como Dallas Mark Carver, la historia del culturismo se adentró en una nueva etapa de tragedias. Este joven de 26 años, conocido por sus enormes dimensiones y su capacidad para levantar pesos que desafiaban la lógica, sufrió una fatal caída cuando su cuerpo, agotado por los años de abusos, no pudo resistir más. Su muerte, aunque aparentemente producto de un atragantamiento, fue seguida por una autopsia que reveló los daños internos que había sufrido su organismo debido al uso extremo de sustancias. Mark Carpet es solo un ejemplo más de cómo la obsesión por el tamaño ha llevado a muchos culturistas a una espiral de autodestrucción. El culto al cuerpo perfecto, al músculo colosal, sigue exigiendo un precio demasiado alto. El caso de Andreas Munzer, cuyo físico extremadamente definido lo llevó a los límites de la mortalidad, muestra la cruda realidad de los sacrificios que algunos culturistas están dispuestos a hacer. Munzer, quien en su búsqueda por alcanzar la perfección se sometió a prácticas que le costaron la vida a tan solo 31 años. Es uno de los ejemplos más sombríos de cómo el culturismo puede consumir a aquellos que se atreven a desafiar las leyes de la naturaleza. Con un cuerpo que presentaba estrías en casi cada parte de su anatomía, su condición era considerada la más extrema y peligrosa en la historia del deporte. Sin embargo, la tragedia que le quitó la vida no fue solo su tamaño, sino las prácticas destructivas que empleó para lograrlo. Después, el caso de Ruiz Piana, quien también sucumbió a los extremos del culturismo, cerró un ciclo trágico en la historia reciente del deporte. Piana, que nunca ocultó su uso de esteroides y otras sustancias, fue un hombre dispuesto a pagar cualquier precio por alcanzar su ideal físico. Su muerte, tan cercana a la de Matt Carver, subrayó las consecuencias fatales de un estilo de vida basado en la búsqueda de la perfección a costa de la salud. Piana dejó un legado de advertencias, donde el culto al músculo dejó de ser una búsqueda de belleza para convertirse en una carrera mortal hacia los límites del cuerpo humano. Con cada muerte, la industria del culturismo se enfrenta a un dilema sobre hasta dónde es ético llegar en búsqueda de la gloria. Lo que más acudió al mundo fueron las entrevistas que concedió para Generation Iron. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que casi todas las entrevistas estaban bajo copyright, lo que complicaba el acceso a sus palabras. Por eso ahora muchos recurrirían a la interpretación de sus propias declaraciones, pero aún así, la esencia de su mensaje perduraba. En sus palabras, Ruiz no se guardaba nada. Hablaba de los efectos devastadores de la hormona de crecimiento en su cuerpo. He usado hormona de crecimiento por más de 10 años seguidos, confesaba, y cuando decía seguidos, lo hacía con la certeza de que estaba arriesgando su vida. Relataba con detalle
como antes usaba un zapato tamaño 46, pero ahora necesitaba un 51. Sus manos, sus muñecas, sus dedos, todo había crecido de manera alarmante. A medida que los años pasaban, su cuerpo se iba deformando. No solo los músculos, sino también los órganos, su corazón, su cerebro, incluso sus intestinos. En un momento admitió que lo que más le molestaba era el engrosamiento de su estómago. Decía que su intestino ya no era el que era, y que esa era una de las principales razones por la que decidió abandonar la hormona de crecimiento. Pero el problema más grande era el despertar de una verdad aterradora: su corazón. Tan grande como su cuerpo, pronto podría colapsar. A pesar de todo, el culto al músculo seguía vivo en él. En su mente, el culturismo era solo eso: levantar pesas. Pero a lo largo del tiempo, el negocio había cambiado. Ahora no era solo levantar pesas, sino que las sustancias se habían convertido en parte fundamental del juego. Y eso preocupaba a Riggs profundamente. Había visto a muchos jóvenes, incluso adolescentes, comenzar a usar esteroides sin pensarlo, sin medir las consecuencias. La diferencia era que en sus tiempos el objetivo era mejorar a través de la proteína y el entrenamiento, no a través de las inyecciones. Ahora, cuando los jóvenes comienzan en el gimnasio, ya piensan en esteroides. Dijo con voz preocupada. Un alarmante ciclo que nadie parecía poder detener. Rizana, un hombre que se había hecho un nombre en internet, había sido una de las primeras personas en revelar la cara oculta del mundo del culturismo, el lado oscuro que hasta ese momento había permanecido en las sombras. Durante más de 10 años, Rizana había decidido dejar al descubierto lo que nadie se atrevía a contar, mientras que el resto del mundo solo conocía la imagen brillante y perfecta del culturismo. Él había tenido el coraje de exponer la cruda realidad. Dead is what they said. They revived him and he is now in a wheelchair and he cannot feed himself. Now, this is some serious shit I'm talking about. Se había sincerado acerca de las consecuencias de su propio cuerpo en este juego peligroso, sabiendo que estaba jugando con fuego. Él había sido consciente durante mucho tiempo de que la cardiomegalia probablemente ya lo estaba acechando, de que sus órganos se habían expandido y modificado de manera irreversible debido a las sustancias como la hormona de crecimiento. A lo largo de los años, su cuerpo y su intestino, todo había cambiado para nunca volver a ser lo que era. Pero la contradicción era evidente. El mismo hombre que alertaba al mundo sobre estos peligros era el que no podía dejar de buscar más grande, más monstruoso. No podía detenerse. A pesar de haber alcanzado un físico sobrehumano, se encontraba recurriendo a inyecciones de aceites, sustancias que solo conseguían hacer su cuerpo más grotesco y antinatural. Era un ciclo sin fin. El poder de crecer se había convertido en una adicción, una obsesión. Y fue así como Riggs Piana se convirtió en un hombre que nunca dejaría de impactar al mundo del culturismo. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, darle like si te ha gustado y dejar un comentario contándonos qué te ha parecido este vídeo.